Hay un diseño muy padre, las pueden comprar, cuestan 50 pesos y si dicen, ay, no me gustó la foto que me tomó, quiero otra, pueden ir a tomarse una ahorita con sus amigos o solos, nomás que antes de la 1, antes de las 12, para que las tengan hoy en la tarde. Están súper padres para que les busquen ahí sus caras. Y bueno, gracias, David. Gracias a ti. Quiero avisarles que yo voy a revisar Facebook y Twitter y las redes sociales, así que si se burlan de mi acento gringo, voy a saber, les voy a encontrar y lo van a arrepentir, les prometo. Ayer decidí a cambiar el tema de mi presentación. Después de escuchar tantos proyectos, tantos productos nuevos, fascinantes, pensé que también tenemos que revisar un poco el pasado, la historia. También voy a hablar del futuro del periodismo. Para entender bien el futuro del periodismo, tenemos que entender el pasado del periodismo también. A ver, ¿está la presentación? Tenemos que recordar que, por ejemplo, el invento de la imprenta, la radio y la televisión solo tenía su impacto después de 2, 3, 4 décadas después de su invención. La radio, por ejemplo, se inventó en 1895, pero el periodismo de la radio no empezó hasta 1920. Y el televisor, igual, se inventó en 1927, pero el periodismo de televisión no empezó hasta 1945. Y el World Wide Web, el Internet, como lo usamos hoy, fue inventado en 1989, hace 20 años, y apenas hoy estamos viendo los principios de lo que es periodismo digital. Entonces, vamos a empezar con capítulo 1. A veces todo cambia. Vamos a empezar en el norte de Francia, en 1435, con este señor, Jean Milot. Es un escribiente francés para el duque de Borgoña, para Felipe el Bueno se llamaba, el duque de Borgoña. Y hoy en día, cuando tenemos una sobreabundancia de información, es difícil recordar que desde la invención de los rollos de papiro en Antiguo Egipto, los libros fueron publicados así, como lo está haciendo Jean Milot, a mano, copiando el texto de un libro a otro libro. Y los textos que los escribientes copiaron casi siempre tenían que ver con la iglesia. Fue la institución más poderosa de Europa durante el segundo milenio. Las monarquías y la iglesia decidieron cuáles libros podían ser publicados y cuáles no. Ellos eran los gatekeepers, ¿no? Nosotros hace 10 años llamamos a los editores como los gatekeepers, los que deciden qué son los contenidos que son publicados. Antes eran los príncipes y los sacerdotes. Cuando Jean Milot recibió su nuevo puesto de trabajo en el año 1435, ser escribiente fue algo prestigioso. En la misma manera que hoy, ser periodista, o hace 10 años, ser periodista, fue algo muy prestigioso, un buen puesto. Pero lo que Jean Milot no sabía, lo que no podía esperar, es que el próximo año, en 1436, un orfebre alemán que se llamaba Johannes Gutenberg comenzó a trabajar en su nueva invención. Gutenberg tomó inspiración de las prensas mecánicas que facilitaron la producción de aceite de oliva y vino y inventó la imprenta de tipos móviles, la imprenta que facilita que nosotros podemos imprimir libros. Y como pueden ver en este video, fue la tecnología, bueno, esta es la imprenta de tipo móvil, y como pueden ver, fue el medio nuevo de su época.
Yo creo que no tenemos sonido, pero lo que el video muestra son dos sacerdotes y es un video de soporte técnico realmente. Están hablando de cómo funciona un libro, cómo se puede buscar información en un libro, cómo adelantamos de una página a otra página. De verdad el video está muy bueno, pero falta el sonido. Hay que buscarlo en YouTube. También hay subtítulos en español. Hay una gran ironía que Johannes Gutenberg es más conocido para su creación e impresión de la Biblia de Gutenberg en 1450. Anteriormente, cada Biblia fue copiada a mano y solo los sacerdotes y los príncipes tenían acceso a lo que se consideraba el gran libro de la sabiduría. Otros europeos dependían de los sacerdotes a transmitir el contenido de la Biblia durante sus sermones semanales. Digo que hay ironía en la publicación de la Biblia de Gutenberg porque la imprenta de Gutenberg fue finalmente responsable por la caída de la Iglesia y el Vaticano en Europa. 70 años después de la Biblia de Gutenberg, estuvo bastante común que los élites europeos, como Martín Lutero, publicaron sus propios libros. Lutero, un sacerdote y profesor alemán, fue un autor que lo hizo. En 1522 publicó una traducción de la Biblia en alemán. Es la primera vez que alguien tradujo la Biblia a un idioma que no es latín, para que todos se puedan leer qué dice la Biblia. Era un desafío directo al poder de la Iglesia Católica. En lugar de depender de los pocos sacerdotes y élites que hablaban latín, la Biblia ahora fue accesible a todos los alemanes. Más tarde, Lutero publicó sus 95 tesis, que se difundió rápidamente por toda Europa, se imprimía en otros lugares y así empezó la Reforma protestante y la caída del Vaticano como el centro de poder en Europa. Sin la imprenta de Gutenberg, la Reforma protestante no podía haber pasado. Tampoco la Revolución Científica del siglo XVII o la Ilustración del siglo XVIII. Ambos movimientos dependían de la difusión rápida y amplia de ideas como las de Copérnico, Galileo y Isaac Newton. De hecho, tal vez la revolución científica se hubiera realizado mucho más antes si la imprenta ya había existido. Pero lamentablemente no había otra manera de difundir la información, de compartir ideas. La imprenta de Gutenberg se transformó la sociedad mundial. El periodismo, la democracia representativa, las universidades modernas, todas llegaron a existir gracias a la imprenta de Gutenberg. Bueno, capítulo 2. Ahora todo está cambiando. Así es la autoría universal. Antes de la imprenta, los europeos dependieron de los sacerdotes para saber lo que había dentro de un libro. Hoy simplemente abrimos un libro y empezamos a leer. Es una diferencia fundamental y revolucionaria. Pero los escribientes protestaron. Dijeron que con la imprenta de Gutenberg es tan fácil publicar, compartir sus ideas, hacer libros, que no se puede confiar en lo que uno lee en un libro. Que la gente no sabía cómo elegir en lo que deberían leer. Incluso Martín Lutero, la persona que benefició más de cualquier otra persona de la imprenta Gutenberg, dijo: la multitud de libros es un gran mal. No hay ninguna medida del límite a esta fiebre por la escritura. Y yo creo que son las mismas cosas, las mismas reflexiones que escuchamos hoy en día con respecto al Internet, ¿no?
Lo interesante es que dos académicos estadounidenses, Denise Pelly y Charles Bigelow, hicieron una investigación y muestran que con el Internet estamos marchando lentamente por un camino hacia la autoría universal. No solo que todos podemos leer, pero que todos podemos escribir. Está muy interesante su investigación. Compararon el aumento de los autores de libros publicados en el año desde 1400 hasta hoy con el aumento de blogs, los autores de Facebook y los autores de Twitter. Como se puede ver en el gráfico, de 1400 hasta 2000 se tomó 600 años para llegar a 1 millón de autores de libros al año. Por el contrario, solo tardó 5 años para llegar a 1 millón de autores de Facebook. Y 2 años para llegar a 1 millón de autores de Twitter. Hay que preguntar qué va a seguir después de Twitter y cuántos años tenemos que esperar o cuántos meses para llegar a 1 millón de autores. Ok, ya hemos llegado al capítulo 3 de la presentación. Y quiero hablar un poco del uso de Internet y periodismo digital para el cambio social. Quiero revisar la historia de la imprenta porque me parece a mí un recuerdo importante que el cambio social siempre llega mucho más después de cada nueva tecnología. Y siempre depende en los usos y las reglas que nosotros creamos para la tecnología. La radio puede enseñar a un pueblo cómo protegerse de la malaria, por ejemplo, o puede contribuir al genocidio como sucedió en Ruanda. La agricultura industrializada puede alimentar a todos o puede causar la obesidad. Siempre depende de cómo nosotros usamos las herramientas. Así que hoy brevemente quiero revisar 4 observaciones básicas de Web 2.0 y unos proyectos que ejemplifican lo bueno y lo malo de cada observación. Primera observación. Los nuevos medios bajan el costo de producir, remezclar y distribuir contenidos de alta calidad. Greenpeace hizo este video en marzo del año